Estaba diciendo de que si el mundo está predominantemente el capitalismo y en otras partes modalidades diferentes de socialismo, ¿no? Para mí, China, Rusia, Corea, Bolivia, Ecuador, son matices de modalidades, de formas, de acuerdo a sus posibilidades del desarrollo de socialismos, digamos así, ¿no? Entonces yo digo, acá en el Perú tenemos la Sociedad Nacional de Industria, tenemos etcétera, etcétera, pero en la CONFIEP está centralizado. ¿Y dónde está centralizado? El contrario. No hay una centralización de la clase obrera, del proletariado, de avanzada. Entonces, no hay autonomía, no hay independencia, de tal manera que las MIPES están siendo tiradas, arrastradas, jaladas, acariñadas, barnizadas por los intereses de la gran burguesía. No encuentran la salida. Las MIPES no van a poder orientar. Va a tener que ser el proletariado industrial y el proletariado minero el que tiene que asumir esta responsabilidad. Y muchos pequeños burgueses, intelectuales y empresarios tendrán que adoptar esa idea, ese interés. Tienen que someterse a la dirección de un determinado tipo de trabajo que lo dirige el proletariado. Necesitamos que este proletariado se centralice, sistematice cuál es el camino más prudente y haga la alianza con las MIPES, haga la alianza con la agricultura familiar, haga la alianza con un montón de intelectuales de las nuevas épocas, que dirija la orientación de la tecnología apropiada. La micro y pequeña empresa tiene un montón de experiencias para salir de los aprietos de la casa, comida, vestido, salud, deformada, incompleta, con miles de limitaciones porque construye sus casas mal hechas, que cualquier terremoto lo puede destrozar. ¿No? Que todavía falta mucho. Necesitamos un gobierno de coalición. No podemos dar el salto todavía. Tenemos una serie de limitaciones tecnológicas, económicas, financieras. La clase obrera tiene que orientar a la micro y pequeña empresa para que se desligue de la banca, se concentre en parar cooperativas de todo tipo, de beneficio, y superar el estilo de cooperativismo que existe ahorita en nuestro país. Este Estado es mafioso, trafero, usurero, depredador. Esas son un poco las orientaciones que podemos dar para poder. El Estado no va a poder resolver el problema, está en crisis estructural. Va a hacer todo lo posible para poder sobrevivir y quedarse en el Estado, esta burguesía depredadora sometida al gran capital financiero, usurero, depredador. A nivel mundial tiene una serie de planes. La población sobrante, por ejemplo, ¿no?
Creo que por ahí hay un tema general para poder asumir la responsabilidad histórica que nos toca jugar a la población peruana. La población peruana necesita tener una democracia proletaria, una democracia no burguesa, no usurera, no de rapiña, sino una democracia que... Bueno, hemos tenido la displicencia, el aporte de tres grandes expositores. Hoy Raúl More tenía que hablar del tema, la nueva constitución y las pymes. Hoy voy a suplir su lugar para hablar del tema constitucional, cómo tenemos que dirigir una nueva política, un nuevo orden constitucional que favorezca a las pequeñas y microempresas en nuestro país. Existe un marco que realmente acoja, que realmente contribuya y promueva las pymes. Sí, en la actual Carta Constitución existe este aporte. La pregunta es, en parte, yo les diría que en parte, existe un ordenamiento jurídico que promueve, que facilita algún sector de las pequeñas y microempresas de nuestro país. Pero dentro de este nuevo orden constitucional tenemos que emerger a las pymes como protagonistas de una reactivación económica, como protagonistas de la generación de nuevas tecnologías. Y para eso lo ha dicho el doctor Hernán. Tenemos que trasladar el conocimiento a las pymes. Las pymes tienen que tener el conocimiento, como las pymes en China, como las pymes en Estados Unidos, como las pymes en algunos países más desarrollados que el Perú, donde producen carros, televisores, refrigeradoras, donde producen tractores para el sector agrario, donde producen herramientas, productos para el sector minero. Cuando las pymes van a desarrollar este campo científico, tecnológico, es necesario un ordenamiento jurídico, es necesaria una constitución, un artículo, una sección dentro de la constitución que les dé esas facilidades a las pymes en la constitución. Tributarias, necesitamos facilidades tributarias para este sector. Sector olvidado, un sector que no tiene presencia más que la CONFIEP, pero la CONFIEP tiene sus propios intereses, intereses capitalistas. Entonces tenemos que forjar una constitución que favorezca a las pymes, porque las pymes, en esencia, las pequeñas y microempresas, son promovidas de forma familiar, de forma comunal. Muchas de ellas son vertidas, promovidas, constituidas por núcleos familiares. Tenemos los restaurantes, tenemos los pequeños talleres de gamarra, que hoy están en crisis y que tenemos que preocuparnos de ese sector. Pero con una constitución que pone en desventaja a nuestra primer potencia productiva del país, no vamos a salir adelante en estos 2 o 3 años de crisis económica que va a tener el país, producto de la pandemia. Entonces, una motivación jurídica, una motivación política es asumir, favorecer, promover el desarrollo de las pymes, de las pequeñas y microempresas de nuestro país, exonerándolas de impuestos
por 1, 2, 3 años, como lo hacen en China, por ejemplo. Los chinos, pese a que es una estructura comunista, dirigida por el Partido Comunista, ¿qué es lo que han hecho en su oportunidad? Le abrieron las puertas al capitalismo, siendo un país comunista, y le dijeron, ven a China y produce, no te voy a cobrar impuestos por 2 años, por 3 años no te voy a cobrar impuestos, pero eso sí, lógicamente que los chinos han copiado, han promovido y han superado en muchos aspectos la tecnología que en su oportunidad llegó a China. Hoy China produce de todo, desde celulares, desde ropa, zapatillas, guantes, accesorios. China produce todo. Pese a que es una política comunista, abrió las puertas al capitalismo y le dijo, ¿sabes qué? Ven a invertir a China, tus propiedades, tu inversión van a estar seguras en este país. Por eso todos han ido a China a producir. ¿Qué es lo que está pasando en el Perú? La formalización los está matando a nuestros pequeños productores, a las pequeñas y microempresas. Por eso no hay formalización, porque al informal no le conviene ingresar a la formalización, porque la política del Estado no promueve, no involucra a estos millones y millones de empresarios que hay en el país, desde un carrito sanguchero, desde la señora que sale a vender sus gaseosas, desde la señora que vende su quinoa, su jugo de piña, desde la persona que vende desayunos, el emoliente, el emolentero. ¿Qué está pasando con nuestro pueblo? Muchas veces son fiscalizados, muchas veces son vulnerados, perseguidos por trabajar. Si bien hay ordenanzas en el Estado, por un ordenamiento jurídico que prohíbe, pues, no, este tipo de actividades, tenemos que mirar a otro lado, desde una nueva constitución y promoverlos a los pequeños y microempresarios del país, con tecnología. Ahí ingresa el intercambio tecnológico, los talleres, y ya lo han dicho los expositores, tenemos que desarrollar el tema de la educación y la salud. La mural de productores tiene que estar dirigida a desarrollar nueva ciencia en la salud, en la educación, que se produzcan en el Perú. Necesitamos producir carros, tractores para la agricultura, barcos, lanchas, y así una diversidad de productos que no se producen en el país. Una nueva moral de productores nos pone en la cima de asumir de manera preferencial y elocuente el desarrollo de las pymes. Un aporte del Estado para este sector tan golpeado. Necesitamos un marco constitucional que los legitime, que los promueva, así como lo tienen las grandes empresas, así como lo tienen las grandes transnacionales o las medianas empresas peruanas. También necesitamos que las pymes se fortalezcan. Y yo considero que este sector tan golpeado tiene que ser exonerado de impuestos, por lo menos por 2 o 3 años. Tiene que ser apoyado para que se formalicen estas pymes y sus trabajadores puedan ser parte de planilla, puedan tener derechos sociales, vacaciones, CTS, algo que en la actualidad no sucede. La pandemia nos ha desnudado y nos ha dicho que las pymes, muchas de ellas continuaron, pero otras tenían trabajadores precarios, bajo un marco normativo con trabajadores
precarios, ¿cómo podrían sostenerse en la pandemia? Muchos que han trabajado en empresas pequeñas, en pymes, lastimosamente ahora están en el sector no informal, vendiendo gaseosas, tal vez han puesto una bodega en su casa. Entonces, vemos que es muy importante desarrollar las pymes en nuestro país. Necesitamos un ordenamiento jurídico, una nueva constitución que vaya en esa dirección. Apoyo rotundo, 100% a las pymes. Es una constitución nacional, patriótica y progresista. Bajo esa dinámica, tenemos que apuntar a que las pymes ingresen a un nuevo espacio. Apuntar a que a 20, 30 años tengamos pymes a nivel internacional que desarrollen la tecnología, que desarrollen la informática, la robótica, la agricultura. Pero para eso necesitamos un gobierno, congresistas y al pueblo organizado, específicamente al proletariado y al sector minero, para desarrollar una nueva propuesta que beneficie al país. Chile está avanzando. Así que de esa manera nosotros también tenemos que llegar a un avance constitucional. Esta es una forma de generar estas nuevas convicciones, estos nuevos procesos, gracias a estas conferencias. Lo más importante, al aporte de los conferencistas. Vamos a ingresar con la primera rueda de preguntas y absoluciones por parte de los expositores. Y me dirijo al doctor Hernán, por favor, para que pueda desarrollar específicamente la problemática y la estrategia a superar respecto a las pymes. Su volumen, doctor. Creo que la intervención que se ha dado de parte de Raúl, ¿no? Como también la de Fernando, pero principalmente Raúl ha abordado algo que es muy importante, o ha planteado en la agenda un tema muy importante. Plantea el problema de la conducción para asegurar, para llevar adelante una gran transformación verdaderamente que produzca el desarrollo del país, donde las pymes juegan, o las MIPYMES, a partir de la existencia de una clase que asuma la dirección de ese proceso. Teóricamente, desde el punto de vista de un enfoque marxista,